de sangre u otros fluidos, como por ejemplo cuando hacemos estudios de saliva o de semen para estudios forenses. Entonces es muy importante también tener en cuenta el control de estas vías posibles de vías de penetración cutánea. Luego tenemos la contaminación de vía ocular, que aunque los estudiantes no lo creen, es una de las vías de contaminación más frecuentes que tenemos en los laboratorios. Generalmente se presenta en recurrencia la ausencia de protección de los ojos. Esto generalmente debe portarse cuando los reactivos que estamos trabajando son explosivos, son irritantes o son altamente volátiles. Entonces, generalmente solo la preparación de los reactivos expulsa vapores que pueden ser altamente contaminantes y perjudiciales para los ojos. En estos casos, pues sí es muy importante hacer las recomendaciones del tipo de protectores oculares, pero para nuestras prácticas académicas, como ya les mencioné, los reactivos que vamos a trabajar no son irritantes ni son explosivos, por lo tanto no va a ser necesario el uso. Luego tenemos la contaminación bioral, que en un laboratorio básicamente es o bien se hace un pipeteo utilizando la boca, que es uno de los errores más frecuentes que solemos ver en laboratorio. Entonces, pipetaje por la boca cuando tenemos hábitos de fumar, generalmente cuando son fumadores asiduos, entonces suelen salir del laboratorio y con los guantes prenden el cigarrillo y fuman y no permite tener un control juicioso de lo que están llevando a la boca, porque ya en los guantes, yo incluso he visto en medicina que ustedes entran a las prácticas de revisión de microscopios y no utilizan guantes, cuando en los microscopios y en los mesones de los laboratorios ya hay de por sí una contaminación cruzada. Entonces, creo que nos falta mejorar y maximizar más los protocolos de bioseguridad para disminuir ese riesgo. Cuando hay el hábito de comerse las uñas, ¿cierto? Como un tic nervioso, también es otra forma de contaminación de vía oral. Y pues obviamente cuando las personas, desconociendo las normas de bioseguridad, comen dentro del laboratorio. Es muy importante que hagamos el uso adecuado de los equipos que se nos dispongan en el laboratorio. Aquí les presento pues, unos equipos que muy seguramente ustedes trabajaron en biología molecular, que son micropipetas. También tenemos los tubos de ensayo, y aquí como ustedes pueden ver están los guardianes de seguridad que son de color rojo, donde nosotros tenemos que hacer usos adecuados pues para maximizar la vida media del equipo, pero también para proteger al individuo. Entonces, existen diferentes formas en donde nosotros podemos hacer la revisión de estos equipos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de micropipetas, en el cual es importante hacer la revisión y verificación de volúmenes requeridos, los llenados de muestra y las expulsiones de muestra. Aquí estamos viendo unas micropipetas, digamos, comunes, ¿cierto? De absorción, eliminación de 20 a 200 microlitros. Y aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una toma de muestras de un buffer 6X para un gel de electroforesis. No sé si ustedes hicieron electroforesis horizontal o vertical en biología molecular. Muy bien. Y ya entonces, para poder organizar un poco y enterarnos cuáles son los agentes sobre los cuales tenemos que tener cuidado, pues es muy importante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, reconocer aquellos agentes que son bien químicos o bien físicos en sus propiedades y pues que obviamente pueden generarnos algún accidente dentro del laboratorio. Entonces tenemos los que son explosivos, y como ya lo mencionamos, van a tener una E en su simbología. Entonces, estos explosivos pueden ser preparados sólidos, líquidos, pastosos, gelatinosos, que incluso en ausencia de oxígeno pueden reaccionar de forma exotérmica con rápida formación de gases y que en determinadas condiciones de ensayo denotan rápidamente
generando explosiones. Los comburentes, que es el grupo 2 de agentes químicos, son entonces todos los que están demarcados con la letra O, y estos generalmente son todos aquellos reactivos o preparaciones de reactivos que pueden formarse como soluciones, en las cuales se hace un proceso de inflamación y se produce pues obviamente una reacción altamente exotérmica. Entonces esto generalmente ocasiona quemaduras, pues que dependiendo del lugar pueden ser bastante importantes y comprometen la salud del estudiante o del profesor. Tenemos otro tercer grupo que son los extremadamente inflamables, los clasificábamos en las anteriores diapositivas como F+, y estos son los que tienen un punto de ebullición bastante bajo y que nos permiten generar un proceso de inflamación o que son inflamables con presencia de aire. Entonces, estos son generalmente muy volátiles. Un caso de estos que a veces nosotros lo trabajamos en el laboratorio, por ejemplo, es el ácido acético glacial, sobre el cual nosotros utilizamos para las prácticas de cariotipo. Entonces es un reactivo sobre el que tenemos que tener cuidado. Y por último, entonces están los reactivos que son fácilmente inflamables y los que son inflamables, que están denotados con la letra F y que pueden ser líquidos o sólidos, ¿cierto? En cuyo punto de ignición es bastante bajo, pero que obviamente pueden generar daños permanentes en la salud del individuo. De acuerdo a las propiedades toxicológicas que ya las habíamos visto, entonces están los que son muy tóxicos, los tóxicos, los nocivos, los corrosivos, los irritantes y los sensibilizantes. Entre estos, obviamente, los de menor riesgo son los sensibilizantes, son aquellos que nos generan una reacción alérgica por inhalación. Generalmente esa inhalación es por vapores que están en penetración cutánea o que pueden ocasionar reacciones de hipersensibilidad. Por ejemplo, muchos de los estudiantes tienen una reacción alérgica al ácido acético glacial que les produce un enrojecimiento en la nariz, ¿cierto? Y generalmente produce sensibilidad para poder respirar, lo que hace que deban retirarse del laboratorio. Pero hay otro grupo de estudiantes en los que también hemos visto que esas alergias no se producen tanto por contacto aéreo, sino que se producen por contacto cutáneo. Entonces es muy importante que cada estudiante sepa cuáles son de pronto las alergias sobre las que está, tener mucho cuidado de no usar guantes de látex o usar guantes de nitrilo que estén rotos, porque estas contaminaciones pueden ser bastante riesgosas. Y tenemos otro grupo de agentes químicos que ya hacen un efecto bien importante sobre la salud. Son efectos que son deleterios y que son permanentes. Entonces, entre estos están, por ejemplo, los productos que son carcinogénicos. Generalmente nosotros podemos tener productos carcinogénicos como la garosa en el laboratorio o como la N-bisacrilamida, que son dos componentes que se utilizan para diagnóstico clínico después de la PCR, de la PCR, y que pues obviamente son altamente tóxicos y son nocivos. Estos agentes, como son carcinogénicos, facilitan la proliferación celular, no en el momento de la contaminación, sino que generan efectos aditivos. Entonces, generalmente los procesos, por ejemplo, de cáncer no suelen ocurrir en los momentos de los accidentes, sino 10 o 15 años después. Tenemos también los que son mutagénicos y entre este grupo estaba, por ejemplo, antes se utilizaba mucho el bromuro de tidio,
como un reactivo de tinción para poder observar el ADN en el diagnóstico clínico. Y pues ya menos mal se han descubierto otros grupos de tinciones, como por ejemplo el gel red o el Z-Vision, que disminuyen el efecto mutagénico y pues que obviamente protegen la vida del individuo. Y tenemos otro grupo que son tóxicos para los procesos de reproducción, sobre todo aquellos por penetración cutánea, que producen efectos negativos que no son hereditarios, es decir, que son solo en la vida del individuo, en los cuales se aumenta y afectan de forma negativa la función o la capacidad reproductora. Y dentro de estos también pues tenemos el bromuro de tirio y la garosa como principales agentes de este proceso. Muy bien, entonces aquí nosotros hemos visto, ya hemos clasificado, ¿cierto?, los grupos de riesgos, los laboratorios y los grupos de reactivos por su riesgo. Es importante entonces como hacer una revisión, un resumen de la categoría de los peligros que nosotros podemos tener o a los cuales estamos expuestos, siempre teniendo en cuenta que cuando yo no conozco un reactivo, pues es muy importante que yo pueda hacer una lectura rápida de su pictograma y de esa manera pues poder tener una protección rápida y no de pronto ser osado, ¿no? A veces somos muy osados y como vemos a los otros trabajar sin medidas de bioseguridad, pues nosotros también nos arriesgamos, pero es muy importante tener mucho cuidado en estos procesos de laboratorio. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el segundo vídeo, que es ya las normas de bioseguridad establecidas por nuestra sección de laboratorios en la Universidad de Nariño. Entonces voy a dejar de proyectar y vamos a pasar a ver el segundo vídeo de nuestra práctica de hoy. ¿Ya están observando la pantalla? Sí, doctora. ¿Y tienen mantener audio? el control de factores de riesgo procedentes de agentes químicos. Ok. Biológicos o físicos. Del laboratorio. Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes químicos, biológicos o físicos. Para prevenir el impacto nocivo, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los usuarios y el medio ambiente. Principios de la bioseguridad. La universalidad. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir accidentes que puedan ocurrir en su labor, sin importar el grado de complejidad del mismo. Uso adecuado de barreras de protección para evitar la exposición directa al material manipulado. Bata blanca de manga larga completamente cerrada. Tapabocas. Debe tapar por completo boca y nariz. Guantes de nitrilo. Gorro. Debe tapar completamente todo el cabello. Y gafas de seguridad. Todos los usuarios deben hacer un correcto lavado de manos al entrar y salir del laboratorio. Responsabilidades de los estudiantes. Deben ingresar y usar adecuadamente los elementos de protección personal durante el laboratorio. Cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, equipos y medio ambiente de la universidad. Informar inmediatamente al laboratorista o al docente responsable sobre síntomas inusuales, accidentes o escape de sustancias químicas. Atender a los llamados de evacuación según los procedimientos establecidos. El estudiante debe conocer previamente la metodología de trabajo
los agentes, las sustancias y productos peligrosos que se manipularán en cada práctica de laboratorio. Los guantes se deben quitar asépticamente y desechar después de su uso. Posteriormente deben lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón. Restricciones. No se permite el ingreso a personas ajenas al laboratorio o sin elementos de protección personal. Para el préstamo del material o equipos se realizará con carnet vigente. Mantenga el cabello recogido y debidamente protegido con la cofa. Prohibido el uso de joyas grandes y largas o de accesorios electrónicos, como el celular o auriculares, entre otros, o cualquier medio de distracción. No usar faldas ni sandalias dentro del laboratorio. Se debe usar pantalón largo y zapatos cerrados con el fin de no exponer su piel a algún accidente. No se permite el ingreso a personas bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. No pipetear nunca con la boca, para ello usar pipeteador. No corra o genere desorden en los pasillos ni al interior del laboratorio. No pasar los límites en zonas establecidas. Bajo ninguna circunstancia se permitirá comer, beber o fumar en el laboratorio. Se debe informar inmediatamente sobre algún accidente, derrame o exposición de material infeccioso al técnico de laboratorios para realizar la correcta desinfección del área. No se debe tocar, oler o probar los reactivos utilizados en el desarrollo de las prácticas. Absténgase de manipular elementos personales con las manos enguantadas. No lleve sus manos enguantadas a ninguna parte de su cuerpo. Esto puede producir reacción alérgica. El empleo de jeringas o agujas hipodérmicas y lancetas se realizará con sumo cuidado, recibiendo la orientación previa y desechándolas adecuadamente inmediatamente después de su uso. En los mesones de trabajo solo deben estar los materiales y equipos para el desarrollo de la práctica, con el fin de mantener el área de trabajo limpia y organizada, retirando cualquier material que no tenga relación con el trabajo. No se permite usar los elementos de protección personal del laboratorio en lugares tales como oficinas, bibliotecas y cafeterías. Las prendas contaminadas se desinfectarán por procedimientos apropiados o descartar una vez usadas. Medios de contagio, los cuales pueden ser por contacto, gotas o derrames, por vectores, accidentes o con elementos de riesgo biológico, por fomites o por material microparticulado. Código de colores para la separación y almacenamiento temporal de los desechos. Clasificación de los residuos. Residuos no peligrosos. Se dividen en no aprovechables, en los cuales se encuentran los ordinarios e inertes y les corresponden el recipiente de color negro. Los aprovechables, en este se encuentran los residuos orgánicos y les corresponde el recipiente de color verde. Papel y cartón, el recipiente de color blanco, separados de plástico, vidrio y chatarra, igualmente en recipiente de color blanco. Residuos peligrosos, les corresponde el color rojo. Se dividen en infecciosos o de riesgo biológico. Hace referencia a los residuos de origen biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de origen animal. Químicos, hace referencia a los residuos citotóxicos, fármacos, reactivo, corrosivo, tóxico, explosivo, inflamable y radioactivo. Postconsumo, hace referencia a los residuos de luminarias, pilas y baterías, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases de plaguicidas, tóner y cartuchos de tinta. Medidas de seguridad a seguirse en el periodo de pandemia por COVID-19. Control en áreas de laboratorio. Se debe verificar que el ingreso se haga con los elementos de protección personal apropiados. Siempre se debe mantener distanciamiento social de 2 metros. Se debe realizar un frecuente y adecuado lavado o desinfección de manos. Protege tus ojos y evita tocarte la cara. Si presentas algún síntoma, informa oportunamente, quédate en casa y aíslate de tu familia. El ingreso será restringido. Únicamente el personal
que realiza actividades experimentales podrá ingresar a los bloques de laboratorios de docencia y de interacción social. En las entradas de las edificaciones de laboratorio se realizará la desinfección de calzado a través de tapetes implementados. El ingreso al bloque de docencia se realizará por las gradas alternadas de izquierda a derecha, dejando entre estudiantes 4 peldaños libres. El uso del ascensor será restringido solamente para el transporte de reactivos y equipos por el personal autorizado. La salida del bloque de docencia se realizará por la rampa, igualmente conservando entre estudiantes, docentes o personal el distanciamiento social de 2 metros. Se debe supervisar que las personas a ingresar a los laboratorios cumplirán y tendrán en cuenta las marcaciones previas de ocupación de mensones. Cada espacio de laboratorios publicará en un sitio visible la capacidad de ocupación o aforo. Ahora realizaremos un recorrido en el bloque de laboratorios de docencia por los laboratorios del área de biología. Sala de preparación de material biológico, fauna, colonias de derméstidos. Colecciones biológicas. Herbario de investigación. Laboratorio de herbario de docencia. Museo de Historia Natural, PCO-Z. Laboratorio de Zoología. Colección entomológica, PCO-Z. Laboratorio de Biología Celular y Molecular.
Laboratorio de Microbiología. Depósito de microscopía. Laboratorio de Biología. Muy bien. Entonces, para poder resumir lo que se ha presentado en este video, entonces ya conocemos cuáles van a ser nuestros elementos de bioseguridad. Recuerden que estos elementos de bioseguridad son básicamente para garantizar la protección individual, ¿cierto? De nuestro trabajo dentro del laboratorio. Si bien tenemos elementos de bioseguridad que son individuales, pues es muy importante poder también tener en cuenta que existen equipos de bioseguridad que son colectivos, como por ejemplo las bombas de succión de reactivos que pueden ser tóxicos, inflamatorios, entre otros. Las duchas de emergencia, que es bien importante siempre localizarlas al ingreso de cada laboratorio, y las duchas lavaojos, que también son básicas para cuando nosotros tenemos alguna contaminación por alergias que se produzcan o irritaciones. En algunos otros laboratorios también vamos a tener protecciones colectivas, como por ejemplo las cabinas extractoras o las cámaras de flujo laminar, según el procedimiento. En este caso casi siempre se utilizan para lo que son cultivos microbiológicos. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros debemos trabajar en el laboratorio, cómo garantizamos nuestra protección individual. Y esta es la forma como nosotros garantizamos la protección colectiva. Aquí, por ejemplo, les presento una cámara de flujo laminar que tiene doble filtro EPA y que tiene aparte de la luz blanca, tiene una luz UV que permite, por ejemplo, hacer desinfección, ¿cierto?, de la cámara y de los materiales a usar para evitar contagio con el investigador o con los estudiantes.
Sin embargo, no estamos exentos de que nos ocurran algunos accidentes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer o qué es importante hacer para poder controlar aquellos accidentes que nosotros podamos tener? Si de pronto estos accidentes que ocurren son por derramamiento de materiales líquidos en laboratorios de grupos de riesgo 1 y 2, pues generalmente tenemos que hacer un cubrimiento del área afectada con papel toalla, colocar desinfectante apropiado sobre la piel. Generalmente hacemos una espera de 30 minutos y luego removemos los papeles con pinza y colocamos en una bolsa plástica utilizando guantes. Luego aplicamos nuevamente el proceso de desinfectante hasta garantizar que ha habido una absorción total. Cuando hay un derramamiento de material líquido, como por ejemplo gotas que caen de la pipeta, entonces lo que nosotros hacemos es sostener la respiración, abandonar el área por algunos minutos para evitar inhalar algunos gases que resultan por evaporación y proceder como en el caso de derramamiento simple, en el cual nosotros tenemos que hacer una desinfección del área afectada utilizando desinfectantes y toallitas de papel. Y cuando ya se hacen en cultivos líquidos, cuando ya estamos en prácticas microbiológicas, pues es muy importante mantener la respiración, abandonar de forma inmediata el área, cerrar la puerta, ¿cierto? Colocando avisos de que el área está restringida. Generalmente hacemos reposos de 30 minutos en las áreas de infección para evitar contaminación cruzada o para evitar riesgos para el estudiante, el profesor o el investigador. Y posteriormente se hace una certificación de que el microorganismo involucrado pues no está libre, se ha hecho un control de todos los posibles derramamientos que se han hecho y generalmente se hacen controles 1 o 2 días después, porque como ustedes saben, la mayor parte de estos microorganismos suele crecer en condiciones óptimas cada 24 horas. Entonces, generalmente se hacen controles diarios para poder verificar este proceso. Algunas consideraciones de importancia. Recordemos que los accidentes son causados por actos o condiciones inseguras. Siempre debemos ser muy responsables y estar en los laboratorios bajo la supervisión de nuestros profesores o técnicos responsables. Siempre tratar de comprender los pictogramas de los reactivos que estamos trabajando. Si no los conocemos, importante preguntar. Y bien importante hacer como procesos de protocolos, ¿cierto? Para poder dar aviso cuando hay accidentes, para hacer los protocolos de control en el momento en que se presenta. Bueno, entonces ya sabemos, durante la práctica siempre en el laboratorio debemos mantener un orden en nuestros mesones. Si hay algún accidente, pues debemos hacer el control utilizando toallas de papel. Siempre debemos tener una limpieza, sobre todo después de que nosotros ya hemos utilizado el laboratorio, entonces tratar de dejar nuestras áreas lo mejor que podamos, atender todas las precauciones que hemos hecho el día de hoy y algo muy importante, esas competencias del ser, tener una excelente aptitud, utilizar el tiempo de laboratorio para el trabajo en el laboratorio, leer las guías de laboratorio para tener una claridad sobre los protocolos que se van a desarrollar, seguir las instrucciones que nos dan tanto los analistas de laboratorio como los profesores de los cursos y registrar los resultados en las bitácoras de laboratorio para que de esta manera podamos proceder a hacer informes que están adheridos a lo que nosotros hemos trabajado. Recordemos delimitar y diferenciar en los espacios de laboratorio lo que son oficinas, de lo que son
los vestieres y todas las señales que son importantes tener en cuenta dentro de nuestras prácticas académicas, identificar claramente los objetivos de la práctica y de acuerdo a esos objetivos, cada uno de los equipos que vamos a trabajar, verificar con nuestros instructores el uso de los equipos, la correcta manipulación y adecuado uso de esos equipos, revisar claramente los pictogramas de los reactivos y realizar, pues obviamente, diagramas de flujo para poder entender los protocolos que vamos a trabajar, estar muy atentos a las recomendaciones que hoy he explicado para de esa misma manera poder interpretar adecuadamente el manejo de un reactivo. Vuelvo y repito, si no tenemos el conocimiento suficiente, siempre es preferible preguntar. Hay algunos equipos que siempre van a estar en uso restringido por su alto poder de contaminación, pero algunos de estos equipos no van a estar en los laboratorios que nosotros vamos a trabajar. En las zonas de trabajo, siempre dejar nuestras áreas completamente limpias y al finalizar nuestra práctica, algo que yo sé que muy pocos estudiantes hacen, siempre yo debo retirarme todos los elementos de bioseguridad y lavar mis manos con abundante agua y jabón, pues para evitar generar contaminación cruzada después de la práctica, sobre todo que perjudique la salud del estudiante. Luego entonces ya ustedes una vez realizadas las prácticas se reúnen en sus grupos de trabajo, siguen las guías de presentación del informe de nuestra bitácora electrónica y en esto muy importante que ustedes recuerden que se evalúa el trabajo en equipo de tal manera que es muy importante que todos participen. Yo siempre les doy la autorización a los grupos que si ustedes ven que hay un integrante que tenían que hacer la práctica el fin de semana, pero se reporta el lunes faltando 10 para las 5 para preguntar qué había que hacer, pues realmente ustedes tienen que separar un poco la responsabilidad del ser amigos, del ser compañeros académicos, y uno tiene que ser consecuente y ustedes están totalmente autorizados para no incluir los estudiantes que no han colaborado activamente en la realización de sus bitácoras de electrónicas de laboratorio. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Si ustedes ven que no hay un trabajo activo de todos los integrantes, por favor, incluyan en esa bitácora solo a los estudiantes que han participado. Para aquellos que no son incluidos, pues sobra decir que la evaluación o que la valoración que se hace es de 0,0 y que en las prácticas académicas no hay lugar a reposición, porque es muy complejo hacer una reposición de una práctica como tal. Bueno, entonces ya les presenté las formas en cómo ustedes deben organizar esa bitácora. Aquí algunos otros ejemplos que ustedes pueden tener en cuenta. Sin embargo, yo les voy a enviar con María Fernanda la rúbrica, ¿cierto?, de guía de presentación para que ustedes la tengan en cuenta. Y sobre este punto, pues importante mencionarles esta última parte, que es sobre las referencias bibliográficas. Miren que aquí en estas normas Vancouver está claramente especificado cómo debemos citar si la referencia que estamos utilizando es un libro, es un capítulo de libro, es un artículo de una revista que está en internet o es una página de internet que nosotros hemos utilizado dentro de las páginas clínico-genéticas que vamos a trabajar, entre las cuales, por ejemplo, está en este ejemplo Orphanet, pero también podríamos incluir el NCBI o también la página UMIN. Bueno, esta es la bibliografía que yo he utilizado para esta charla obligatoria e introductoria en las prácticas académicas de la Universidad de Nariño. Espero haya sido de instrucción y de información para ustedes. Sobre esta práctica, pues sobra decir, los grupos no tienen que presentar bitácora alguna porque son charlas de introducción. Es una forma de introducir cómo vamos a trabajar en las prácticas académicas, de dar una claridad
sobre los procesos y las formas de valoración y evaluación que vamos a realizar, pero sí es importante recordarles que si bien es una temática que no se incluye como bitácora para la próxima semana, sí es un tema que entra dentro de la primera evaluación es oral de nuestro curso. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿será que usted es tan amable y me aclara nuevamente los ítems de evaluación, los porcentajes? Eso no los alcancé a mirar bien. Claro que sí. Dame un segundito. Aquí les estaba colocando mi correo para que... carolrosero@udenar.edu.co y entonces me preguntaban sobre la rúbrica de valoración. Está aquí. Doctora, ¿cómo era su correo? Es que no lo alcancé a copiar. Den un segundito. ¿Allí? Gracias, doctora. Con muchísimo. Doctora, ¿el porcentaje de la práctica en total cuánto era? Ya voy para allá. Dame un segundo. Bueno. Entonces, aquí tenemos la valoración de cada rúbrica, ¿cierto? Es decir, la ponderación para que ustedes obtengan un 5 en cada bitácora. Estas son las valoraciones porcentuales por cada parte de la bitácora. ¿Listo? ¿Las anotaron? Sí. Sí. Y esta es la valoración dentro del curso. Entonces, las bitácoras equivalen al 15% y los seminarios al 15%. Por experiencia puedo decirles, y por la experiencia de sus compañeros en semestres avanzados, puedo decirles que los estudiantes que llevan muy bien las prácticas académicas, que son muy juiciosos en presentar sus bitácoras, digamos en tener ponderajes altos, digamos es una ayuda bastante importante para la aprobación general del curso, porque a veces he visto unos casos bastante extraños en donde los estudiantes se quedan en genética porque perdieron el 15% de las bitácoras, lo cual para mí es un poco absurdo en el sentido que es una evaluación continua, ¿no? Cada semana estamos haciendo la práctica y estamos evaluando, entonces es una forma muy buena de mantener los promedios y las ponderaciones altas en esta parte práctica. Y sobre todo, pues que se facilita que es un trabajo en equipo. Entonces, digamos que la carga académica como tal se distribuye entre los integrantes del equipo y eso también pues es una ventaja siempre y cuando haya un buen líder en ese grupo. Allí queda... Sí. Y doctora, ¿no hay la posibilidad de que los grupos los escojamos nosotros? Es que es difícil con personas que uno prácticamente ni las conoce. Ya, sin embargo, yo te digo lo siguiente, cuando ustedes están en la práctica médica, nos toca trabajar con personas que nunca hemos conocido también. Y lo que nosotros valoramos en estas prácticas es la capacidad que tiene el estudiante precisamente para interrelacionarse y hacer un trabajo en equipo independiente de que sea su amigo de semestre o su compañero de semestre. Para poder dar una respuesta, entonces permítame, yo lo consulto porque como somos dos profesores de la parte práctica, las decisiones que yo tome las tendría que tomar él si yo te doy la respuesta ahora. Entonces, permíteme, yo elevo la consulta y mañana con María Fernanda les tengo la razón. Sí, porque de hecho desde el programa o sea, los grupos de prácticas de teoría, o sea, todos estamos como revueltos. Entonces, por decir, uno no quedó con el amigo, sino que sí hay personas en ese grupo, por ejemplo, que uno ya más o menos las conoce, porque de hecho los amigos que así como la mayoría de los doctores nos dicen, pues están en grupos diferentes porque de eso se encargó el programa, de que cada persona quede en grupos diferentes.
Pero sí hay, por lo menos en mi grupo, yo tengo dos personas, tres, que realmente, o sea, no tengo, nunca los he mirado, no los conozco y de hecho pues ya le estaba escribiendo a una de las chicas a ver cómo es o quién es. Ya. Sin embargo, vuelvo y te repito, no, yo por tradición siempre he organizado los grupos de esa manera, porque considero que es muy importante adaptarnos al trabajo con cualquier estudiante, ¿cierto? Igual todos están en el mismo semestre. Pero como hay una inquietud y hay una solicitud, yo sigo el conducto regular, lo consulto el día de mañana con el otro profe y antes del laboratorio de las 2 de la tarde de mañana, pues ya tenemos una respuesta para poderles mencionar si es posible que lo organicemos de esa manera. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra inquietud? Sí, de pronto, Sí. No sigue, compañera. tengo dudas así con los seminarios, más o menos cómo lo haríamos. Los seminarios los hacemos tipo póster, yo luego ya les daré las indicaciones, pero todo el trabajo que hacemos en la práctica es por grupos, todo. Entonces, Ya. en los grupos de laboratorio, nosotros lo que hacemos es que les asignamos un grupo de enfermedades a cada grupo de estudiantes y les damos unos requisitos para generar el póster. Luego ese póster es socializado y eso pues tiene una valoración. Generalmente hemos hecho la socialización presencial, imprimimos el póster y hacemos una jornada de socialización de nuestras enfermedades. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Doctora, verán, profe, lo que pasa es que yo Les puedo pedir un favor bien grande. ¿Se acuerdan que yo les había pedido que cuando hagamos una intervención aperturen sus cámaras para irnos reconociendo? Gracias, Karen. La escucho. Lo que pasa es que yo tuve inconvenientes con unos compañeros en bioquímica, por ejemplo, en los laboratorios. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si cuando también hay que hacer la presentación del laboratorio y pues el flujograma, hay participantes que no se encuentran pues desarrollando la actividad, pero sí quieren realizar el laboratorio, en ese caso, ¿qué pasaría? No entiendo la pregunta. O sea, tenemos que exponer, si la pregunta es, bueno, primero, un estudiante puede presentar su bitácora si y solo si asistió a la práctica académica, independiente de que la práctica sea virtual o presencial. Entonces, condición indiscutible es que para poder aparecer en una bitácora necesariamente tiene que estar en la práctica. Primero. Segundo, antes tú me preguntas es por la sustentación del diagrama de flujo. Entonces, lo que yo había dicho inicialmente es que abocando a la equidad, yo lo que hago es una selección aleatoria de la persona que debe sustentar el diagrama de flujo. Creo que por allí es tu pregunta. Sí, o sea, dado el caso que una persona no haya participado en esa actividad, y pues yo creo que por grupo deberíamos informarle para que si la escoge a ella, pues no tengamos mala nota. Ya, eso es bien sencillo. Mira, ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes estaban autorizados para incluir el nombre de la persona que ha participado en la elaboración, bien sea del diagrama de flujo o de la bitácora? Si en este caso la persona no hizo aportes para la elaboración del diagrama de flujo, como cada diagrama de flujo tiene los nombres de los integrantes, pues simplemente no se incluye. Y ya esa persona en la bitácora tendría un 0,0. Ella puede presentar el laboratorio, la práctica,
Pero si luego esta persona tampoco participa en la realización de la bitácora, pues ahí sí ya tiene un 0,0 en la nota general del laboratorio. Ok, vale, gracias. Pero esa es una decisión que ustedes deben tomar en el sentido que yo no veo los integrantes del grupo ni sé cómo es el mecanismo de trabajo que han tenido. Entonces sí es importante en ese sentido, como tú dices, que por favor me comenten. La forma más rápida de hacer el proceso es un correo a mí con copia al estudiante que no participó para que él sepa pues que, o ella sepa que se hizo la anotación al profesor del curso. Ese es el conducto regular siempre. ¿Quedó resuelta tu inquietud, Karen? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Doctora, Sí. a ver, ya enciendo mi cámara. Pero no sé si le puedo hacer esta pregunta. Es acerca de teoría. Es que La teoría en la teoría. Ah, bueno. Era una preguntita. ¿De qué? Buenas tardes, doctora. Hola, Daniela. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Doctora, mi pregunta es, por ejemplo, el sábado usted dijo que nos iba a enviar el taller por medio del correo electrónico para nosotros realizarlo en las 2 diapositivas, ¿no? El taller de genética. Sí. Es que estaba confundida porque algunos compañeros pues se querían reunir el día de hoy, entonces pues para socializar el artículo y eso, entonces estaba un poco confundida porque todavía no me ha llegado ningún correo. Entonces, ya. Sí. Vale, es totalmente válido. Yo ahorita que terminemos le hago el envío de las preguntas orientadoras a María Fernanda y ella se los remite a todo el grupo. Muchas gracias, doctora. Este es más que una pregunta, es un recordatorio. Muy válido, muchas gracias. Muy bien. No sé, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Es el momento de hacerlo porque estamos en la presentación del curso práctico. Bueno, entonces yo voy a volver a llamar a lista con la lista actualizada que me están enviando. Álvarez Bravo, Carolina Andrea. Presente, profe. Gracias. Karen Buccelli. Presente, doctor. Ana Campo. Presente, doctora. Dubán Carpio. Presente, doctora. Daisy Díaz. Daisy Díaz. Daisy Díaz. Daisy Sofía Díaz. Bueno, no se encuentra. Esa es la diferencia de quedar conectado y estar. José Enríquez. Presente, doctora. Gracias. Paola Agustín. Presente, profe. Hoy está con música bonita. Daniela Jiménez. Presente, doctora. Yurani Legarda. Diana Medina. Presente, doctora. Luz Dari Orbes. Presente, doctora. Dania Rosas. Presente, doctora. Karen Rosero. Presente, doctora. Sebastián Rosero. Sebastián Rosero.
Está Sebastián. Yerdi Zambrano. Yerdi Zambrano. Juan Pablo Zambrano. Presente, profe. Y Jacqueline Andrade. Presente, doctora. Ok, entonces no se encontró en sala Daisy Díaz. Bueno, doctora, Sí. qué pena, soy Ginette Villota y lo que pasa es que yo había solicitado cambio del curso y al principio sí me llamó en lista y ahorita ya no me llamó. Ah, porque ahorita estoy llamando la lista actualizada que me enviaron del programa. Sí, profe, lo que pasa, pero es que yo ya envié carta al comité curricular y pues de pronto yo creo que me van a dejar este horario, entonces de pronto para que no me tenga en cuenta la falta. Vale, corazón. Yo aquí lo anoto. Gracias. Tú me escribiste tu nombre en el... No, profe, porque chat. como nos llamó en lista, o sea, me llamó en la lista y al inicio de clase sí me llamó. Entonces, por eso no le escribí el nombre, pero sí estoy A desde el ver, principio. recuérdeme su apellido. Villota Tobar, Ginette Lorena. Ok. Listo, profe, gracias. Y Sebastián Rosero, segundo llamado. Daisy Díaz, tercer llamado. Yerdi Zambrano. Ok. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su atención. Nos vemos el día sábado. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, doctora. Gracias.